Vamos a seguir hablando acerca de la fe, porque pues bueno, y la esperanza, ¿verdad? En Hebreos 11 estuvimos hablando acerca de todo lo que son los héroes de la fe, ¿no? De hecho, se llama a este capítulo 11 de Hebreos, se le llama el capítulo de la fe, y ahí se plasma, se dice que es el salón de la fama de los héroes de la fe. Y hablamos de cada uno de ellos, y bueno, hemos dicho que fe tiene que ver con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza viene del griego upomone, que significa, es lo contrario a hipótesis. Una hipótesis es una presunción de algo y se convierte en upomone cuando se comprueba, ¿verdad? Y eso es la fe, algo comprobable. No es un salto a la deriva, no es un salto al vacío, no es un salto a lo desconocido, porque tenemos a un Dios muy conocido. Y no temas, he oído esto, lo he leído varias veces, no temas confiar tu futuro incierto o desconocido a un Dios conocido. No temas de darle tu futuro desconocido a un Dios conocido. Entonces la fe dice que es el upomone de lo que se espera, y la convicción es el griego elencos, que es una prueba fehaciente jurídica que se presenta ante un juicio. Eso es elencos, es la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe tiene todo que ver de cómo es la vida entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su regreso. Eso es la fe. ¿Cómo vives tu vida? Tu fe tiene que ver en cómo tú enfrentas las circunstancias difíciles, cómo tú enfrentas la enfermedad, cómo enfrentas los problemas familiares, cómo enfrentas tu vida financiera, cómo enfrentas tus discusiones en familia, aún las situaciones difíciles que pudieras estar enfrentando. Todo tiene que ver con tu fe. Es confiar en un Dios que ha sido fiel, que ha sido bueno, que nos ha salvado, que ha perdonado nuestros pecados, y que tenemos la garantía de que Él nos ha prometido que donde Él está, nosotros también estaremos. Y dice el Señor: de tal manera que ustedes estén donde yo estoy, yo les prometo que iré al Padre y yo les voy a preparar una morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta vida que hoy estamos respirando, este cuerpo que hoy estamos usando, todo es pasajero. Todo es pasajero. Y fíjate lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, el por tanto significa como una consecuencia de lo que ha estado diciendo. Y este por tanto es la consecuencia de la vida que los héroes de la fe nos enseñaron, cada uno de ellos. Por tanto, así como ellos, también nosotros seamos gente de fe. Así como Abraham, Sara, Débora, Barak, Jefté, cada uno de ellos, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos. Y decíamos que para correr una carrera hay quienes bajan de peso. Necesitan quitarse el lastre, dice aquí, el lastre, el peso de más. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, como asedia una hiena a su presa, como asedia un lobo a su presa. Así el pecado nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este versículo lo estudiamos el miércoles pasado, y en resumen vimos 3 puntos. Punto número 1, que estamos en una carrera. Punto número 2, que debemos de despojarnos del peso. Y decíamos que cuando habla de lastre, está hablando del griego oncos, de donde viene tumor, cáncer, de ahí viene oncología. Es la especialidad médica que ve y estudia los tumores. Entonces dice aquí que debemos de quitarnos esos tumores o esas protuberancias, y decíamos que muy bien pudiéramos pues aplicar esta protuberancia a nuestra vanagloria
orgullo, soberbia, que pudiera estar estorbándonos para correr la carrera de la fe. Nuestra autosuficiencia. No necesito de Dios, como una mujer que llegó a un lugar donde ella iba a escuchar la palabra de Dios. Era un congreso muy concurrido y no encontraba lugar y decía: ya voy a llegar tarde, Dios ayúdame a encontrar un lugar, por favor. Y en eso ve por su retrovisor que un carro se está saliendo en la parte de atrás y le dice: ya olvídalo, Señor, ya encontré uno. Así pareciera, ¿no? Que le decimos: Señor, dependo de ti, pero cuando tenemos un logro que Dios ha puesto delante de nuestros ojos, pensamos que fue por nosotros y no por Él. Y ese es el orgullo. Necesitamos despojarnos del peso. Y el día de hoy quiero empezar a estudiar el versículo número 2, aunque ya comenzamos la semana pasada. Ese fue nuestro tercer y último punto de la semana pasada: tener los ojos fijos en Jesús. Y el día de hoy quiero preguntarte: ¿qué estás mirando? No que me estés mirando a mí, no. No. ¿A dónde están tus ojos? ¿Qué estás mirando para correr esta carrera de fe que tú y yo tenemos delante nuestro? ¿Dónde están fijos tus ojos? Porque si nos vamos, por favor, y este es el primer punto que hoy quiero ver: fijemos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice: fijemos. ¿Sabes lo que significa fijar? No es algo donde nosotros pudiéramos estar solamente viendo de reojo. No, fijar la mirada quiere decir que estás concentrado, concentrada, estás enfocado en Jesús. Entonces, fijemos la mirada en Jesús como el iniciador. Estoy en Hebreos 12:2, por favor, chicos de atrás. Y dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Vamos a estudiar este versículo. Entonces, lo primero, nuestro punto número 1 es que debemos de poner nuestra mirada en Jesús. Debemos poner, aunque no lo pongan en las pantallas, usted ponga la mirada en Jesús. Tenemos que tener nuestra mirada en Jesús. Y fijar la mirada en Jesús significa mirar de lejos. Fijar la mirada en Jesús es mirar de lejos, pero de una manera enfocada. Eso significa: fijemos la mirada en Jesús, es mirar de lejos. A pesar de que la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11 es larga, cada uno de ellos son ejemplos dignos de admirar. Cada uno de ellos. Jesús, aquí se dice que el libro de Hebreos es una breve meditación. Yo creo que el día que vayamos al cielo y sepamos quién escribió Hebreos, nosotros pensamos que fue Pablo, ¿verdad? Por la manera en cómo él escribe sus cartas, sus epístolas, pensamos que es Hebreos, él escribió. Pero bueno, si no es él, seguramente vamos a poderlo ver y decirle: oye, en mi iglesia vimos Hebreos un buen tiempo, y lo bueno es que fue una breve meditación. O quizá le vamos a decir: no juegues, eso no fue una breve meditación, estaba lleno de doctrina impresionante acerca de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y bueno, todo eso lo hemos visto, pero en este momento, después de haber visto esta larga lista de hombres y mujeres de fe, y se acuerdan, unos conocidos y otros anónimos, que fueron también por fe, fueron pasados por la muerte terrenal. Sin embargo, su fe los sostuvo para no negar a Jesús hasta el último momento, para no negar su fe en Dios hasta el último momento. Entonces, veamos, por favor, esto qué significa de fijar los ojos en Jesús. Este verbo de mirar de lejos, nuestro autor de Hebreos ya lo había utilizado antes. Y vámonos a Hebreos 11:26, por favor. Y hablando de Moisés, dice que consideró que el oprobio, ¿qué significa oprobio? Vergüenza pública. Moisés fue avergonzado
públicamente y él fue desterrado, ¿verdad? Por haber hecho algo fuera de la ley de los hebreos, egipcios. Pero dice aquí que él consideró el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros que le ofrecían en Egipto y sobre todo en el palacio. Y aquí aparece el mismo vocablo griego de fijar la mirada en Jesús. Y aquí dice, porque él tenía la mirada puesta ¿en dónde? En la recompensa. Eso es poner nuestra mirada en Jesús. ¿Dónde está tu mirada? Porque yo voy a serte sincera, cuando he tenido crisis familiares, crisis económicas, pongo mi mirada en la crisis. Y pienso, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? ¿Cómo puedo cubrir esta necesidad económica en mi casa? Ya sé, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. La verdad es que bien fácilmente dejamos de ver a Jesús y empezamos a mirar las circunstancias. Por eso mi pregunta, ¿dónde está tu mirada hoy? Porque en esta carrera que tenemos delante, el Señor nos dice, quítate el oncos, el lastre, el peso, que pudiera ser la soberbia, pero también pudiera ser el peso de la preocupación que estás viviendo. Pudiera ser el peso del dolor que estás enfrentando, de la enfermedad que estás enfrentando. Pudiera ser cualquier otro peso o aún cosas que parecen buenas, pero que te están desviando de la carrera que tienes por delante. Es esta carrera de fe. Y al final del versículo 1 dice que tenemos que correr esta carrera con perseverancia. Y en la Reina Valera dice corramos con paciencia. Pero algo que me llama la atención es que esa palabra paciencia y perseverancia es la misma que sufrimiento. Y muchas veces no queremos sufrir, más bien nunca queremos sufrir. Y decimos, Señor, si ahora soy cristiano, si ahora te sigo, si ahora soy cristiana, seguramente tú tienes algo bien chido para mí. Y lo más chido es que yo no sufra. Sin embargo, es el mismo vocablo. En esta carrera vamos a sufrir. Pero a veces le damos más crédito al sufrimiento que al mirar a Jesús. Y le damos más peso a la crisis que estamos viviendo que lo que Jesús hizo. Por eso hoy el autor de Hebreos nos dice, deja de ver tu problema. Es más, ni siquiera te enfoques en los héroes de la fe. Enfócate en Jesucristo. Y nos dice, mira a Jesús. Y ya había utilizado, como decimos, con Moisés, ocupa la misma palabra que Moisés tenía la mente, la mirada puesta en la recompensa. Pero encontré otro versículo en el Salmo 141:8, escrito por David cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos. Y él bien pudo haber dicho, mira Dios, mis enemigos me quieren matar, ya vi cuántos son y nosotros aquí somos bien poquitos y muy pocos de ellos conocen utilizar la espada como arma de guerra. Sin embargo, él hace alusión en el Salmo 141:8, dice, en ti, Señor soberano, tengo puestos los ojos. He decidido no mirar a mis enemigos y en ti busco refugio. No dejes que me maten. Qué impresionante, ¿no? O sea, está la petición de que me quieren matar, no dejes que me maten, pero yo he decidido dejar de ver a mis enemigos. Estábamos mis hijas y yo y mi esposo adorando al Señor porque habíamos tenido y hemos estado bajo un ataque espiritual muy fuerte en casa. Entendemos que es brujería y que demonios y personajes que están haciendo pues encantamientos en contra de nosotros. Y me estaba acordando de un libro que escribió un hombre que muy famoso en los Estados Unidos, John Hagin. Pero este hombre él era paralítico. Él estaba en una silla de ruedas y siempre veía en su cuarto, a través de la ventana, veía a los jóvenes de su edad jugando.
Y él anhelaba jugar y salir y tener fuerza. Y entonces oía la voz del Señor que le decía: ponte de pie, levántate. Y cuando él intentaba ponerse de pie, sus piernas no tenían la fuerza y ¡boom!, volvía a caer en su silla de ruedas y se desanimaba. Entonces dice, él cuenta en su libro que un día Jesús lo visitó y que él vio a Jesús con su túnica resplandeciente, blanca, y empezó a hablar con él y le empezó a decir cosas hermosas. Y él estaba extasiado de ver a la persona de Jesús ahí en su cuarto, visitándole. Pero él cuenta que mientras Jesús estaba hablando y hablando y hablando, vino lo que él entiende que era Satanás, un demonio terrible, y empezó a vociferar contra él y a decirle maldiciones, y él empezó a reprender a ese demonio y empezó a reprender y no se iba. Hasta que se cansó y dice, pues es que según pues ya hice todo lo que me han enseñado y este demonio no se va. Pero él veía que detrás, al hacer él esto, seguía viendo a Jesús y empezó a tratar de leer los labios y empezó a orar a Jesús, a pesar de que estaba este demonio burlándose de él, que era un paralítico, que nunca se iba a levantar, que los pecados de sus antecesores eran demasiados. Él empezó a fijar la mirada en Jesús y empezó a buscar la manera de leer los labios, porque Jesús seguía hablando. ¿Cuántos saben que en medio de su crisis y de su dolor Jesús sigue hablando? Jesús está hablándote. Pero muchas veces hemos fijado la mirada en el ataque diabólico, en el dolor que la persona me trajo, en el dolor que nuestros hijos pudieran traer, en el rechazo de los padres, en la falta de economía, y estamos mirando. Qué fácil se nos hace dejar de ver al Señor. Mientras llevo a Abby, a mi chiquita, a la escuela, siempre trato de llevar puesta la Biblia y voy comentando, ay, mira, esto es lo que hicieron. Y precisamente hoy me tocaba leer y íbamos escuchando la palabra de cómo los israelitas le decían a Moisés: queremos carne, estamos hartos del maná. En Egipto teníamos esto y esto y esto. Y le decía a mi hija Abby, qué fácil es que el ser humano se olvide de las maravillas, porque en el siguiente capítulo Dios les dice: este pueblo, a pesar de que con sus propios ojos han visto con el alarde de gloria que yo los liberé con estas 10 plagas de Egipto, y ahora están levantándose, quieren levantarse un caudillo que los regrese a Egipto. Qué fácil se nos olvida lo que Dios ha hecho a favor nuestro a lo largo de nuestra vida. Y David le dice: Señor soberano, he decidido poner mis ojos en ti. Solo te pido que no dejes que me maten. ¿Qué le está diciendo? Hay enemigos que me quieren matar, pero decido no poner mi mirada en esos enemigos y mirarte a ti. En el libro de este hombre que era paralítico, él cuenta que empezó a mirar a Jesús, y aunque el enemigo se ponía, él movía la silla y movía la silla. Era una lucha de tratar de leer los labios de Jesús, hasta el momento en el que dice, llegó un momento en que el demonio se fue. Y entonces Jesús me dijo: ¿te diste cuenta cómo mientras estabas enfocado en el ataque demoníaco no me oías? Nunca dejes de mirarme a mí, pase lo que pase en tu vida. Y esto es lo que el Señor nos dice a través de Hebreos. Dice, es el mismo efecto. Vámonos a Hebreos 2:10. Dice, es la misma palabra en griego: en efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué dice esto? Porque dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es la misma raíz etimológica de que Él es el creador, el perfeccionador y el autor de nuestra salvación.
Él es el iniciador. En otras palabras, iniciar, el que comienza nuestra fe, dice que es el que perfecciona nuestra fe mediante el sufrimiento, y Él es el autor de la salvación. El griego de iniciador y autor de la fe dice capitán de salvación. Qué chido, ¿no? Él es mi capitán. ¿Te das cuenta cómo el Señor muchas veces en la Biblia habla en términos legales? Y también habla en términos como si fuéramos, Él es nuestro capitán y nosotros su ejército. Cuando vino el apóstol, ¿verdad? Nos habló acerca de 3 características de los que somos del ejército del Cordero, que somos llamados, escogidos y fieles. Hechos 3:15 dice: mataron al autor de la vida. Es lo mismo, el iniciador de nuestra fe, el autor de nuestra salvación, el autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Esto me lleva a mi segundo punto. Nuestro segundo punto es que precisamente si nos están pidiendo que miremos a Jesús, es porque Jesús es el originador, es el autor de nuestra fe. Él es el originador, Él es el capitán de nuestra salvación. Él es el autor de la salvación, Él es el autor de la vida, como dice Hechos 3:15 y Hebreos 2:10. Él es el originador de nuestra fe, el líder al que debemos seguir. Por eso es tan importante que veamos solo a Jesús. En otra versión dice que Él es el autor de la fe, en la Reina Valera. Y los fieles aún del Antiguo Testamento le siguen a Él y reciben la fe de Jesús. En 1 Corintios 11:2 dice la palabra, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ay, qué chido, ¿verdad? Que no había ahí teléfono descompuesto. Porque él dice: así como se las transmití, ustedes han recibido y retienen las enseñanzas. Así debe de ser nuestra mirada en Jesús. Debemos de mirar en Jesús. Hablando de la fe, David también dice, Hebreos 2:13, por favor. En otra parte dice: yo confiaré en Él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Jesús aquí está hablando, más bien el rey David está transmitiendo la profecía de lo que él mismo está diciendo: yo confiaré en Jesús, y está hablando las palabras de nuestro Señor. Aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. David dice: yo confiaré en ti, en el Salmo. Lo contrario de la fe, ¿qué es? La incredulidad. Muy bien. Lo contrario de la fe es la incredulidad. Y por eso en Hebreos 3 nos quedamos un buen tiempo hablando de Hebreos 3, de que en nuestro corazón no haya un corazón duro de incredulidad. Vámonos a Hebreos 3:12, por favor. Cuídense, dice el escritor, cuídense, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. Dios ve un corazón incrédulo como un corazón pecaminoso, que los haga apartarse del Dios vivo. Mira, hermanos, sé que estamos viviendo en todo el mundo, y donde quiera que he viajado en estas últimas semanas, los pastores me dicen: no sé dónde está mi iglesia, teníamos 400 miembros y solamente nos reunimos 50, 60, no sé dónde están. Estamos de verdad viviendo una crisis de fe, donde esta pandemia ha probado lo profundo de nuestro corazón. Y las personas que de por sí estaban buscando cualquier pretexto para dejarse de congregar, vino la pandemia y dijo: ay, qué bueno, ya no le tuve que decir a la pastora que ya me iba a ir. Qué bueno, ya no tengo que congregarme. Estamos otra vez, ya estamos en semáforo verde. Y hay personas que no han regresado a la congregación. Es más, ni siquiera se conectan virtualmente.
Y si tú hoy puedes pensar en algún hermano o hermana que antes de la pandemia se sentaba atrás de ti, adelante de ti, empieza a orar por ellos. Ahora, si esas personas te dicen, no, ya me estoy congregando en otra iglesia, perfecto. La cosa es que te congregues y que tengas la mirada puesta en el Señor. El problema, mis hermanos, es que cuando dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver los errores de la iglesia donde me congrego, casi siempre las personas dejan de congregarse, y al dejarse de congregar por el dolor que alguien le causó en esa congregación, o porque tiene un juicio en contra de la congregación. Mire, por ejemplo, me estaba acordando estaba leyendo un artículo y una mujer se acerca a su pastor un domingo y le dice: pastor, vengo a decirle que me voy porque en esta iglesia muy pocos trabajan. Nadie quiere poner de su parte, no quieren trabajar, yo ya lo vi, veo que hay muchos hermanos que solo llegan y como si se persinaran y se fueran. Nomás llegan, escuchan, alaban y se van. Y yo veo que nadie quiere trabajar, entonces me voy de la iglesia. Y entonces el pastor le dice: muy bien, hermana, llenó un vaso que tenía ahí con agua, lo llenó hasta el tope y le dice: antes de irse, hermana, por favor le ruego que tome este vaso y le dé una vuelta completa a la iglesia, y cuando termine venga conmigo. Entonces la mujer pues le da, se tarda un poquito, le da toda la vuelta a la iglesia y le dice: hermana, ¿pudo ver quién estaba trabajando cuando llegó con el vaso? No, no pude ver, pues estaba viendo el vaso, me dijo que o sea, para que no se me cayera ni una gota, pero no se me cayó nada. Y le dice el pastor: si usted trabajara y pusiera su mirada en lo que Dios le manda hacer, dejaría de mirar a aquellos que no están trabajando. Ni siquiera pudo ver a los que sí trabajan porque usted estaba enfocada en lo que yo le pedí, de llevar este vaso alrededor sin tirar una sola gota. Así debemos de trabajar. Trabajar enfocados en que te estoy trabajando a ti, Señor. Es a ti al que yo estoy levantando en alto a través de mi servicio, de este don, de este talento que tú me has permitido, que tú me has dado, sea el cantar, sea el transmitir, sea el enfocar una cámara, sea el poner una silla, el sonreír para que alguien pase. Gracias, Señor. Estoy enfocado en ti. Entonces le dijo este hombre: hermana, si usted decide quedarse, yo le ruego que se ponga a trabajar y que deje de ver lo que otros hacen o no hacen. Puestos los ojos en Jesús, ¿dónde está tu mirada? Cuídense, hermanos, dice el apóstol, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Hebreos 13:8. ¿Por qué es tan importante que veamos a Jesús? Porque Jesús no pierde vigencia. Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Nuestro Señor, servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios que venció la muerte, servimos a un Dios que se hizo hombre, que conoce tus debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted no le sirve a una secta, usted no le sirve a una religión, usted le sirve a Jesús, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto nos lleva a que este Jesús, que es el iniciador de nuestra fe, nuestro siguiente punto es que no solamente Él es el autor, el iniciador, porque en Él pusimos nuestra fe, Él también es el perfeccionador de nuestra fe. En otra versión, en la Reina Valera, dice: el consumador de nuestra fe, el que perfecciona nuestra fe. ¿Y qué va a utilizar Jesús para perfeccionar nuestra fe? La perseverancia, el sufrimiento. No, Señor, yo no quiero, de verititas que creo en ti, no necesito sufrir para que perfecciones mi fe.
Pero la Biblia dice que es a través del sufrimiento, es a través del dolor en que nuestra fe va a ser probada. Es a través de esa crisis económica, de esa crisis de enfermedad, de esa crisis familiar en que tú y yo somos probados para ver si de verdad somos lo que decimos ser, hijos del Altísimo. Él es el perfeccionador de nuestra fe. Y Hebreos 11:40 dice: esto sucedió para que ellos, los héroes de la fe, no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Jesús es el que consumó la fe de ellos para que no llegaran a la meta sin nosotros, y el que está perfeccionando también nuestra fe. Esto significa que Jesús, solo Jesús es el que nos da la perseverancia para completar el curso de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos querido tirar la toalla y decir: ya no, ay, ya muere, ya y muere, Señor? Padre, escucho tu palabra, tú me has dicho esto, es más, hay promesas que no se han cumplido, Padre. Ay, muere, córtalas para siempre. Sin embargo, al ser Jesús el autor, el iniciador, el perfeccionador o el consumador de nuestra fe, Él nos da la perseverancia. Ahora, en el español sí hay una diferencia entre perseverancia y paciencia. La paciencia es el hecho de seguir esperando en Dios. Entonces, este vocablo que dice perseverancia o paciencia, que viene del sufrimiento, conlleva las dos, paciencia y perseverancia. La paciencia es saber esperar en Dios. En el momento que tú digas, y si tú crees que este dolor que estoy viviendo está purificando mi fe, no me gusta, pero voy a aguantar vara. Si tú quieres que pase por esto, por esta crisis, por este dolor, por esta enfermedad, por este sufrimiento, por esta falta de dinero, y esto que estoy viviendo, tú estás perfeccionando mi fe, esperaré en ti. Eso es paciencia. Y la perseverancia es mantenerse en el mismo lugar con la misma fuerza y con la misma esperanza. Estas dos, con el sufrimiento, es ahora sí que el trío dinámico que va a llevar que Jesús pueda perfeccionar nuestra fe. Es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros, hermanos, como decía hace rato, tenemos un tiempo de vida. Dice la palabra que el más fuerte tendrá 80 años. Eso quiere decir que a los 80 usted y yo deberíamos de tener la fuerza que teníamos a los 40. A los 80. Y el más longevo de ellos, 120 años. Eso es lo que dice la palabra. Eso quiere decir que nosotros deberíamos de partir con el Señor completamente sanos, con fuerza. Y después de los 80 ya usted está viviendo, ya está en tiempo extra, mi hermano. El hermano Wayne Myers ya en agosto, estaba platicando con su hija el jueves pasado, me dice: mi papá en agosto cumple 100 años. Y él quiere seguir predicando, y él quiere, me acuerdo en la pandemia nos mandó un video para bendecir a la iglesia, ¿se acuerdan? Él quiere seguir predicando, él quiere seguir dando de sí para la iglesia. Y me dice: oren por sus piernas, porque ya se nos ha caído varias veces, ya sus huesos tienen 100 años. Más 9, ¿no? Más 9 meses en el vientre. Es impresionante que sí es cierto, nuestra vida es corta. Y 100 años que tiene nuestro hermano Wayne Myers por unos meses, ¿verdad? 100 años, no, comparado a la eternidad, ¿qué es? No es nada.
Entonces tu vida y mi vida tenemos tan poquito tiempo para resolver rápidamente nuestros duelos, nuestro dolor, nuestra frustración, nuestro enojo. Tan poquito tiempo que en Efesios el apóstol Pablo nos dice: por favor, no dure tu enojo más de un día, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sabes por qué? Porque tienes muy poquito tiempo para cumplir el propósito, la carrera que yo te he puesto delante. Es tan poquito tiempo que no te puedes dar el lujo de seguir enojado más de 24 horas. Ese enojo te va a poner un lastre, un peso. No tienes tiempo, tenemos tan poquito tiempo para resolver y para añadir bendición al lugar donde vivimos, que no podemos seguir enojados. Tenemos una meta. ¿Y dónde está puesta tu mirada? Jesús es el iniciador y el consumador de nuestra fe, porque Él nos ayuda a llegar a esa meta. Recuerdo que tenía yo alrededor de 26 años cuando estaba predicando en un congreso de mujeres, un congreso de más de 1000 personas, y a mí me habían permitido dar un taller. Y recuerdo muy bien que mientras yo estaba predicando, el Señor me mostró un cementerio. Yo me asusté y dije: Señor, estoy hablando aquí como muertos, ¿no? Pero el Señor me llevó a entender que yo tenía que tomar una decisión, y las mujeres que estaban ahí tenían que tomar una decisión si iban o no a cumplir el propósito de Dios antes de morir. Y el Señor me dijo: hay muchos cristianos que no cumplieron el propósito que yo tenía para ellos y ya están en ese cementerio. Así es que hoy te pongo lo mismo hoy delante de ti, porque el Señor me lo está recordando, y mientras estaba yo preparando esta enseñanza, Dios me recordó que yo le dije: Señor, yo quiero cumplir mi propósito antes de morir. Y recuerdo muy bien que hace 5 años y medio yo sentía que me moría, pero yo no había terminado mi propósito de vida. Y yo no sé por lo que tú estás pasando hoy o lo que pasarás mañana, y que Dios te está alimentando hoy tu espíritu para que mañana tengas la fuerza y el poder para llegar a la meta, porque es Jesús el que te da la fuerza de llegar a la meta. No es tu fuerza, no es tu intelecto, no son tus estudios, no es tu dinero, no es tu negocio, no es tu salud. El autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo. Por eso hoy el Señor te dice: ¿a dónde estás mirando? Versículo 2 de Hebreos 12. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahora, habiendo terminado esto de que Él es el iniciador de nuestra fe, dice: quien por el gozo que le esperaba, esa es su meta, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que la cruz significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Es esa mirada que Moisés tenía en la recompensa, esa mirada que Abraham tenía en la tierra prometida, esa mirada que Josué tenía en las promesas de Dios y que lo llevó a levantar un ejército para conquistar la tierra prometida. Esa mirada, esa es la que tú y yo necesitamos hoy. Fijemos nuestra mirada en el Señor. Hoy necesitamos decirle: Señor, venga lo que venga en mi vida, yo no quiero terminar en un ataúd no habiendo cumplido el propósito por el cual me creaste. Tengo muy poquito tiempo para dejar una palabra en esta generación. Tengo muy poco tiempo para impactar la vida de mis hijos. No sé cuánto tiempo más puedan estar en casa. Igual y se me alborotan y se enamoran y se van rápido. Tengo muy poquito tiempo, ¿me estás entendiendo? Hay muy poco tiempo, se nos está yendo. Por eso muévete, esto es una carrera. ¿Y cómo vas a terminar esta carrera? Mirando a Jesús, mirándolo, y como dice aquí, mirando de lejos, pero sin perder mi enfoque. Voy a cumplir lo que Él quiere que yo haga. Y Jesús mismo nos enseña de su fe. Él mismo dice que vio
el gozo puesto delante de él. He leído varios comentarios y teólogos que dicen que ese gozo eres tú y soy yo. Y quizá pudiéramos decirle con este versículo: Señor, ¿por qué me amaste tanto? Si yo era una mujer perdida, si yo era una mujer soberbia, si yo era una mujer llena de complejos, si yo era una ilegítima, ¿por qué me amaste tanto? Yo no valía tanto. Sin embargo, aquí dice que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Y la cruz significa dolor y muerte. La cruz significa oprobio. Oprobio, otra vez, el significado de oprobio es vergüenza pública. Y él soportó la vergüenza pública por lo que significaba el hecho de dar su vida por ti y por mí. Él cumplió con el Señor y le dijo: consumado es, he pagado por el pecado de Alma, el pecado de Uziel, el pecado de Marta, el pecado de Pedro, el pecado de Alejandro, el pecado de Ricardo, de Bruno, de Estela, de Jennifer, de Olga, de Janine, de Gaby, de Ángeles, de cada uno de los que estamos aquí. Ya. Y el gozo puesto delante de él es que tú y yo pudiéramos levantar nuestras manos y adorarlo y recibir la vida eterna que él ha prometido a los que le aman. En Jesús vemos el ejemplo más claro de fe, mirando hacia el premio en la esfera espiritual. Él perseveró aun cuando caminó y tuvo que pasar la muerte, y muerte de cruz. Esto me lleva al cuarto punto. Jesús dice aquí que él soportó la cruz. Jesús es el autor de la fe, Jesús es el consumador de la fe, y Jesús es aquel que soportó la cruz. Decíamos, la cruz habla de la vergüenza pública. Todos nosotros hemos pasado oprobio. Y ahí va la abandonada, ahí va la dejada, ahí va la divorciada, ahí va el borracho, ahí va el drogadicto, ahí va el enojón, el iracundo, el neurótico, ahí va. De alguna manera pasaremos por alguna situación y muchos de esos oprobios nosotros no los ganamos. Jesús soportó la cruz por verte a ti y a mí a su lado en el cielo. Y también cada domingo y cada miércoles que estamos aquí, que nos reunimos a través de la sala virtual y que nos reunimos en este lugar. Y hermanos, ahí donde tú estás en tu casa, si no vienes presencialmente, tú no te quedes sentado. Si está la alabanza y la adoración, levántate, a menos que tu salud te lo impida. Pero aunque estés sentado en tu cama, en una cama de enfermedad o lo que sea, está la adoración, adora al Señor, porque tú eres su premio. Tú eres el gozo del Señor. Te amó tanto que dijo: por Janine, por cada uno de ellos, por Febe, por Simha, por cada uno de ellos yo daré mi vida. Y nosotros que estamos tan propensos a la maldad, todos nosotros estamos propensos a ser malos. Y nuestras maldades lastiman a otros. Y hemos sido heridos por las maldades que otros hicieron contra nosotros. Esto habla de que si Jesús pasó por la cruz, al ser el consumador de nuestra fe, nos va a ayudar a soportar los momentos de crisis y de oprobio que tengamos que pasar cada uno de nosotros. No, mi hermano, déjame bajarte de tu nube. Ser cristiano no significa estar sin problemas, al contrario. Dice la palabra que a través de muchas pruebas ganaremos nuestras almas. Así es que si tú crees y estás esperando aquí una vida sin problemas, una vida feliz, una vida en paz, una vida sin escasez, una vida sin enfermedad, estás pensando en el cielo. Estás pensando, no es algo que quepa en esta tierra. ¿Sí nos queda claro?
Porque Jesús nos dijo, si estás en el mundo, si estás en este cuerpo, si estás en esta tierra, en el mundo tendréis aflicción. Por eso yo no dejé a Jesús, aunque la que me trajo a Cristo me mintió. Me dijo, ven a Cristo y tus problemas se acaban. Y yo le creí, pues ¿quién no va así, verdad? Sin embargo, ya que me enamoré de Jesús, le dije, bueno, ya sí me mintió, pero tú no me has mentido, tú me has dicho que en el mundo habrá aflicción. Pero todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Y es ahí donde el perfeccionador, el iniciador de tu fe, aunque hayan pasado momentos en que tú sentías que te morías, mire mi hermano, Dios me liberó de un espíritu de suicidio a los 20 y tantos años. Yo tenía un espíritu de suicidio desde muy pequeñita. Yo había pensado quitarme la vida a los 16 años. A los 11 años escucho a Billy Graham predicar del amor de Jesús. Le levanto mi mano, le doy mi vida a Jesús. A los 15 años me aparto de la iglesia porque bola de pecadores y de hipócritas. Y yo la primera. Me aparto del Señor, pero después me voy a vivir a los Estados Unidos. Mi mamá ya me dijo, si tú dejas de ir a la iglesia, voy a venir aquí, vas a ver cómo te va a ir. Y le tenía yo más miedo a mi mamá que al Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Que yo seguía yendo a la iglesia, pero mi corazón estaba alejado de Dios. Dios siempre estuvo ahí. Y yo rechacé tantas veces su amor. Y por eso entiendo cuando el Señor dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Si yo estoy aquí porque Dios me ha perdonado mucho. Si yo estoy aquí es porque verdaderamente su amor me ha enamorado. Y si lo sirvo no es si vienes, si no vienes, yo ya entendí que hoy le sirvo al Señor porque Él es digno. Así hubiera una cucarachita a quien predicarle. Él es digno. No les dije cucarachas a ustedes. Pero hoy entiendo. Y mire, ya nacidos mis primeros 2 hijos, Dios me liberó de ese espíritu de muerte. Y recuerdo que hace 5 años y medio alguna persona que me conoce me dice, no te vayas a quitar la vida, Yo dije, no, ni lo he pensado. Pero sí siento que me muero. Entonces yo nada más le digo, Señor, todavía no me quites la vida si no he terminado mi tiempo aquí. Te pregunto, ¿crees que ya estás caminando en el propósito de Dios para tu vida? La tuya. ¿Estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Estás poniendo tu mirada en Jesús? Hebreos 10:32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, le dice el mismo autor, ustedes que ahora se quieren ir al judaísmo y quieren regresar y negar a Jesús, ustedes sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto, ahí está el oprobio, y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. ¿Qué pasaría si mañana te levantas y estás en la calle y te robaron tu casa? Literal. ¿Dónde estaría nuestra fe? Si la persona con la que tú más confías te traicionara. En lo espiritual, Jesús, el único hombre que ha vivido sin pecado, sufrió como el culpable de todo el pecado de la historia humana. Soportó la cruz. Y quiero decirte que los romanos reservaban la crucifixión solamente para los esclavos y para los criminales más viles. Jesús murió como el criminal más vil. ¿Por qué? ¿Por qué los romanos hacían esto? Porque ese castigo de la crucifixión contenía un intenso oprobio.
Jesús menospreció todo eso y lo consideró como indigno de tomarse en cuenta, porque tenía su mirada fija en el gozo, en la meta, en salvar a aquellos que creyeran en Él como su Señor y Salvador. Entonces, nuestro ejemplo de fe mayúsculo es Jesús. Por eso el apóstol, el que está escribiendo, no dice: vean a Moisés, aunque ya nos lo presentó. Nos presentó la fe de Samuel, la fe de Barak, la fe de Jefté, la fe de Abraham, la fe de Noé, la fe de Enoc, la fe de Débora. Y aún así nos dice: pero nada de eso es tan importante como poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Salmo 110:1 dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estoy por ver la última parte del versículo 2 de Hebreos 12:2. Si me lo ponen, por favor, Hebreos 12:2. Dice entonces, bueno, aquí lo busco. Acá está. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Ya entendimos eso. Quien por el gozo que le esperaba. ¿Quién es el gozo? Di: yo soy el gozo. Soportó esa cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esto, la última parte de este versículo, una vez más comprueba la deidad de Jesús. Porque los reyes no ponían a nadie a su derecha a menos que fuera un igual. Y cuando se dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, nos está manifestando y asegurando la deidad de Jesucristo. Por eso el salmo que acabamos de leer, y vámonos a Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿cómo? A través de la cruz, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús no solo persiguió un logro personal: ay, voy a llegar a la derecha. No, Él incluyó la gloria de Dios y la santificación a través del perdón de todo su pueblo. Di conmigo: presente. Jesucristo se sentó a la diestra del trono de Dios después de cumplir los propósitos del Dios creador y las promesas que había hecho como un Dios de pacto. Y también se ha sentado como nuestro redentor, sacerdote y precursor. Y con esto termino mi quinto punto, y esto es para ti y para mí. Habiendo entendido que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, habiendo comprendido que Él es el ejemplo de fe más veraz que puedas encontrar, viendo el gozo que se le puso delante de Él, no desmayes. No sé qué estás viviendo, pero no desmayes. Hebreos 12:3 termina diciendo este versículo: así pues, consideren a aquel que perseveró. ¿De quién está hablando? De Jesús, que soportó la cruz viendo el gozo puesto delante de Él. Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por causa o por parte, de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No se desanimen. Todos nosotros estamos viviendo o vamos a vivir situaciones críticas. Y vamos a pensar y vamos a creer: aquí se acabó mi vida, aquí se acabó mi ministerio, aquí se acabó mi llamado, aquí se acabó todo. Este oprobio yo no lo voy a poder soportar, nadie me va a invitar a predicar, nadie va a querer que yo hable, soy una fracasada. Y ahí tú te vas a sentir que no hay nada más para ti, que todo se acabó. Pero siempre en ese momento Dios envía un hombre o una mujer de fe para decirte: sigue adelante. No te detengas, no te desanimes. ¿Cómo respondes ante las crisis? Porque tú vas a determinar tu propio enfoque. ¿Dónde está tu mirada? Si tu mirada está en el
dolor que te han causado, ese será tu enfoque. Y de ahí no vas a salir. Es que hermana, esa persona no ha podido trascender del duelo, esa persona no ha podido trascender de su divorcio, esa persona no ha podido trascender de la pérdida de su hijo. Hermanos, tenemos muy poco tiempo en esta vida. ¿Dónde está tu mirada? Entiendo que si estás sufriendo, tu mirada está en lo que te está causando dolor, pero hoy te animo a que pongas tu mirada en Jesús, que le creas a Él y que le digas: Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, no entiendo la soledad que vivo, no entiendo el rechazo que siento, no entiendo esta pobreza, no entiendo por qué las cosas no me salen. Pero si esto que yo estoy viviendo a ti te parece bueno para perfeccionar mi fe, espero me halles paciente, perseverante en medio de este sufrimiento. Entonces no te enfoques en la vida, en las tormentas y en las adversidades de tu vida. Hoy necesitas enfocarte en Jesús y no en tus situaciones. Enfócate en aquel que pelea por ti. No te enfoques en tu Goliat. David dijo: tú eres un incircunciso y el Dios de los ejércitos me entregará hoy en mis manos. Te entregará a ti en mis manos. Y mientras aquel se burlaba, David tenía su mirada en Jesús, en Dios. No permitas que tu situación haga que murmures, te quejes, desistas y te entregues a la depresión. Escúchame bien. Si te sigues fijando en la crisis que estás viviendo, es como si utilizaras unos binoculares. ¿Los has usado? Y algo que está lejísimos lo ves aquí. Eso es lo que hacemos cuando estamos mirando nuestros problemas. Y el problema que estamos viendo se ve enorme y nuestro Dios se ve chiquito. Pero si pones los ojos en Jesús, entonces vas a ver a tu Dios grande y tu problema chiquito. Pongámonos de pie. Repite conmigo, iglesia, los que estamos aquí presentes y los que están en la sala y en las redes sociales. Repite conmigo: Señor, perdóname por mi murmuración, por mi queja. Perdóname porque me he entregado a la depresión. He creído que no hay esperanza. Gracias, Dios, porque tú no me prometiste que ibas a evitar las crisis en mi vida. Tú no me prometiste una vida sin problemas, sin situaciones difíciles. Tú no me prometiste que evitarías el valle de sombra y de muerte. Pero lo que sí me has prometido es que estarías conmigo en medio del valle y de sombra de muerte, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la depresión, aún en medio de mi murmuración y mi queja. Tú nunca me has abandonado. Y hoy reconozco tu presencia en mi vida. Hoy enfoco mi mirada en ti y no en mis problemas. Que no se me olvide nunca que tú eres mi Salvador, que tú eres más grande que todas mis crisis y todos mis problemas juntos. Y hoy decido
mirarte a ti. Hoy decido cumplir el propósito de mi vida antes del día de mi muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre nos recuerda dónde debe de estar nuestra mirada. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a pesar de que seamos infieles, débiles, pecadores. Tú siempre nos das la oportunidad de reivindicar nuestra vida y nuestras prioridades. Y hoy, Señor, queremos decirte que queremos cumplir con el propósito por el cual nos creaste y nos mandaste a este mundo. Hoy queremos, como el apóstol Pablo, dejar atrás nuestro pasado y extendernos hacia lo que está adelante, puestos nuestros ojos en Jesús. Gracias por tu amor y tu fidelidad, y gracias por amarnos tanto. Gracias porque hoy sabemos que nuestra vida, al caminar en obediencia a ti, te trae gozo. Gracias. Gracias porque te hacemos feliz. Gracias por amarnos como nadie nos amó en esta tierra, ni en el cielo, ni en las galaxias, ni en este universo. Gracias porque no hay nadie que nos ame como tú. Gracias. Queremos hacerte sonreír, Señor. Queremos cumplir tu propósito en nuestras vidas. Gracias. Vamos a ser despedidos. Uziel, si nos puedes despedir, por favor. Dios, te damos gracias por lo que nos permites meditar el día de hoy en tu palabra. Y permite, Dios, que cada uno de nosotros, así como esa buena semilla, esa buena tierra, Padre Santo, no nos desenfoquemos de ti. No desenfoquemos nuestra mirada en ti, Padre Santo, a pesar de la adversidad, a pesar de las tormentas, a pesar de las grandes olas que pueda haber en nuestra vida y las situaciones difíciles que estemos pasando o incluso que vayamos a pasar más adelante. Nuestra mirada fijada en ti, Padre Santo, el autor y el consumador de nuestra fe. Regrésanos, Padre Santo, sanos y salvos a nuestras casas, Dios, que podamos seguir siendo personas eficientes, Padre Santo, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, Padre, dando testimonio de quién eres tú, Padre Santo. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Él es bueno. Nos vemos el domingo a las 11.